la primera vez que yo me reí de un trauma fue cuando entendí que no estaba roto. Simplemente estaba editando mi historia. ¿Cómo llegué a TEDx? Estaba un día transitando por las calles de Quito, bajo un sol canicular. Ese sol que no te broncea, sino que es como que te azota. O sea, tú vas en el carro y sientes... No tengo un carro ultramoderno, seguramente el del que es eléctrico, del que terminó en bicicleta. Seguramente ese carro más tecnológico que el mío, sin aire acondicionado y con ese temor constante de bajar la ventana, porque si bajas la ventana, a cualquier momento se te acerca un man y te dice, brother, pásate $1. Y vos le dices, no tengo, y el man, entonces pásate el celular. Uno sabe tener celulares viejos para entregarles a los choros. Es una buena estrategia. Es una buena estrategia. En ese calor, ¿no? Cuando uno está sudando, porque además, como no tengo plata, no tengo asientos de cuero, pero le hice poner unos de cuerina. Entonces ese asiento te hace sudar desde la parte baja del cuello hasta donde las partes no reciben ventilación. Lo cual produce una alta probabilidad de que cuando te bajes estés escaldado o con hemorroides emocionales. Tú te subes seco y cuando bajas, te bajas caminando como si estuvieras con las zapatillas Bora Bora de dedo. Más o menos así. Y con toda esa tensión del ambiente que ahora tienes en la ciudad, que te paras y al lado se para un pana de Uber y vos, con toda esa tensión recibo una llamada. Era el Robert. Y me dice, brother, ¿qué más, ve? Nada, vos. Aquí, ¿y vos? Nada, vos. Conversaciones intrascendentes de hombres. Entonces el Robert me dice, ñaño, aquí para invitarte, ¿no quieres ser speaker de una charla TEDx? Yo, así random pensando, charla TEDx. Y le digo, ¿y de qué se trata? Y me dice, ñaño, es fácil. El tema es mi primera vez. Yo, ¡ah! Le digo, ¿están seguros que quieren que cuente mi primera vez? Porque digo, seguramente mi primera vez fue igual de traumática que la de la gran mayoría que estamos aquí. Porque no creo que a nadie nos fue muy bien en la primera vez. Pero me dice, no, ñaño, no necesariamente es esa primera vez que todos ustedes mentes cochambrosas están pensando. Puedes hablar de otras cosas. Yo le digo, ¿qué? Entonces, hablemos de mis traumas. Mucha tontera, ¿no? Entonces, estando en esos traumas y en esa vaina, tuve que hacer toda una recopilación de mi vida, yendo hacia atrás, rewind. Y llegué hasta 1980, el 18 de septiembre. Soy generación X. ¿Alguien de aquí es generación X? Por favor, levanten la mano. Sí, los que nacimos hasta el 80, 81 puede ser, ¿no? Generación X, ustedes me sabrán entender. Los que nacieron después del 80, es decir, los millennials, levanten la mano, por favor. Son la gran mayoría, se reproducen como cuyes. Es una generación privilegiada, ya pudieron hacer muchísimas cosas en HD. Nosotros no. Nosotros, los generación X, somos esa generación que tuvo que vivir grandes cambios tecnológicos. Nosotros tuvimos que pasar, por ejemplo, de escuchar música en Walkman, escuchar Camilo VI en Walkman, a escuchar Karol G en Spotify. Nosotros tuvimos que atravesar por el Betamax, el VHS, ¿no? Hasta ver pornografía en HD. Nosotros tuvimos que atravesar todos esos cambios tecnológicos. Muchísimas cosas que tuvimos que vivir. Nosotros tuvimos que vivir el auge de la época de los divorcios, de los baby boomers. Los baby boomers, que es la generación de nuestros padres, que jamás, o era muy raro al menos, encontrar un divorcio amistoso entre baby boomers, como el caso del divorcio de mis papás, que fue un divorcio conflictivo, un divorcio duro, con lanzada de platos, un divorcio con tantos cuchillos para vos, yo me llevo las cucharas. Es una cosa ilógica.
Y eso teníamos que vivir nosotros, totalmente al contrario que el divorcio de los guambras de ahora. El divorcio de los guambras de ahora, esos papás, pero tan inteligentes. Esos papás que se divorcian y terminan siendo amigos, o sea, no, ¿cómo? ¿Cómo puedes entender que tus papás se divorcien y luego salgan a tomar café juntos? ¿Cómo? No se puede. Eso en nuestra época no se podía pensar en eso. Además de todo eso, tuve que superar el trauma de haber perdido 2 veces el mismo año en el colegio. No se ríen. Esto es drama. O sea, yo estoy tratando de meter drama a esto. 2 veces del mismo año y 2 veces del mismo año lectivo, además. Y la gente se pregunta, ay, pero ¿cómo haces eso? Porque yo todo lo que me propongo lo consigo. Es así de simple. Además de eso, vinieron ya otros traumas, otros temas duros. En todo este proceso, empecé a vivir la enfermedad de mi padre. Y esa enfermedad que llevó a perder a mi mejor amigo. Y todo eso, ya me estoy hasta quebrando, ¿ven? Y todo eso acompañado de una lucha constante contra la droga. Y no saben lo duro que fue para mí decir por primera vez en público, en televisión abierta, en un programa que lo ve todo el mundo, contar este pedazo de mi historia. Lo hice en MasterChef. Por suerte, editaron el capítulo. La historia nunca salió al aire. Pero después dije, ¿por qué voy a tener miedo de contar esto? Este trauma que me llevó a estar todos los martes en Narcóticos Anónimos, este trauma que me llevó a vivir depresión, ansiedad, abstinencia, sentir que me iba a morir, llegar al punto de sentir que me estaba infartando. ¿Por qué me voy a callar eso? Porque claro, la gente pública tiene miedo de contar lo que le pasa. ¿Y por qué tienen miedo? Porque creen que las redes sociales es su fuente de ingresos. Entonces, por eso no cuento lo que me pasa. No digo lo que pienso, no digo en realidad cómo es mi vida, no cuento mis verdaderos dolores, no cuento mis verdaderos traumas, no los cuento. Porque, ¿qué van a decir las marcas? El man fue un adicto, no pautes con el man. Pero no se dan cuenta lo que hay atrás. Y todo eso empezó a cambiar mi forma de pensar. Se supone que soy comediante. Entonces, yo dije, bueno, démosle la vuelta al chip. Y pensé en reírse de ese trauma. No lo va a minimizar, no va a hacer que sea más pequeño, pero sí lo va a domesticar. Lo va a domesticar porque cuando te ríes del problema dejas de huir de él y empiezas a llamarle por su nombre. Empiezas a llamarlo por su nombre. Y aquí, damas y caballeros, yo me voy a meter en un problema con los científicos, con los psicólogos, con los psiquiatras, con los expertos en salud pública, con esa famosa teoría de que la adicción es una enfermedad incurable. Ayer, mientras me secaba los pies después de salir de la ducha, descubrí 2 cosas. La una, que ya estoy viejo, porque cuando subí al pie al inodoro para secarme ya me tocó pujar, fue como ¡ugh! Y la otra es que no tiene por qué ser incurable la adicción. Porque si esa es la teoría, la gripe también es una enfermedad incurable. ¿O no luchas todos los días contra la gripe? ¿O no te regresa la gripe por lo menos 1 o 2 veces al año? Dicen que la adicción es una enfermedad incurable porque tienes el riesgo de recaer. Pero gripe te da 3, 4 veces al año, entonces recaes. También es incurable. La adicción no es una enfermedad, no es una enfermedad incurable cuando logras hacer que ese trauma empiece a ser superado. Desde
frasecitas que pueden ser muy bien intencionadas, como el solo por hoy. Pero el pensar en el solo por hoy ya te genera una ansiedad de estar pensando en que eres un enfermo y que solo por hoy no vas a consumir. Que es una frase bien intencionada, pero el problema es que estas enfermedades están siempre tratadas desde el trauma, desde el dolor, desde el prejuicio, desde el juzgamiento y desde la culpa, cuando debe ser vista desde otro lado. Y esto lo digo, vean, red flag aquí, esto no tiene asidero científico, esto no tiene asidero científico, esto me inventé yo, en un estudio que yo hice en una universidad que yo dirijo, la famosísima Universidad de Wallenberg, donde se realizan los mejores y los mayores estudios científicos de la sociedad. La adicción sí es una enfermedad curable, según yo. Esta es mi teoría. Que cómo fue mi primera vez, me preguntarán. ¿Cómo fue esa primera vez que te reíste del trauma? Como casi todas mis primeras veces, fue un accidente. Fue un accidente. Es que la mayoría de las cosas que a mí me han pasado son un accidente, hasta mi nacimiento. ¿Cuántas veces mi madre no me dijo, tú fuiste un accidente? Pero aquí estamos. A pesar de que hayamos sido un accidente. Y oigan, reírse de los traumas no borra lo que pasó, pero sí cambia la relación que tú tienes con lo que pasó. Ya no es esa vaina de le odio a mi trauma porque mi trauma me persigue, porque mi trauma está todo el tiempo ahí. No. ¿Cómo fue esa primera vez? No fue reveladora, no fue maravillosa, no fue, ay, no. Estaba contando mi historia a un grupo de público improvisado que era gente cercana a mí, mis amigos, mi familia, y yo totalmente quebrado, contando todo esto, tratando de acordarme las cosas que hice mientras estaba en consumo. Dormir en el IES, 3, 4 días acompañándolo a mi papá enfermo, tratando de escaparme para ir a consumir, dolores que me consumían por dentro, me sudaban las manos, estaba nervioso. ¿Cómo le digo a toda esta gente que estoy viviendo todo esto y que necesito ayuda? ¿Cómo hago? Y entre todo eso que pasaba se oyó de fondo un igualito. Entonces yo digo, ¿qué les pasa? O sea, dentro de todo este sufrimiento que yo estoy sintiendo y el pana se ríe. Y es que en el Ecuador somos así, porque en el Ecuador de todo hacemos un meme. Somos una sociedad, a veces hasta nos alegra un poquito el sufrimiento del otro. Y hubo esa carcajada. Y después hubo otra. Y después hubo otra. Y después nos empezamos a reír todos del problema. Y en ese momento, cuando yo me empecé a reír por primera vez de todos mis traumas, ese trauma dejó de perseguirme. Se quedó ahí. Vean, el trauma es lo que te pasó, pero el humor es la herramienta con la que eliges contarte a ti mismo tu historia. A no contarte a ti mismo la historia desde el dolor. Reírse no es irrespetar el dolor, es recordarte a ti mismo que sigues aquí, que sigues luchando, que caminas a pesar de que no puedes caminar. Y la risa no cura todo, pero cambia la forma en que vas a narrar tu vida. Yo aquí vine a narrarles mi historia, una historia de dolor, pero se rieron un poquito. Y es una forma distinta. Porque ya lo dijo el sabio pensador Woody Allen. Tragedia más tiempo igual comedia. Damas y caballeros, muchísimas gracias por tocar conmigo. Y no se olviden que cada día, y a pesar de todo, es una nueva oportunidad para que decidan ser felices. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.